Por eso nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es vencedor y nosotros en Él podemos declarar cada día nuestra victoria. ¿Cuántos saben por qué somos más que vencedores? Bueno, en primer lugar porque Cristo venció en la cruz. Y algo importante es que los que nos hacen más que vencedores porque nosotros no hemos conquistado, no hemos sido lo que hemos peleado, sino que Él peleó por nosotros. Él ganó la victoria, nosotros no hemos hecho nada, solo creer en Él. Y eso nos hace más que vencedores, porque la fe, hermano, la fe es poderosa. Si algo a Dios le glorifica es la fe de gente que no le hemos visto a Él personalmente, pero creemos en Él, ¿verdad? Y esa fe nos hace más que vencedores. Juan dice de que esa es la fe que venció al mundo, ¿verdad? O sea, lo que venció al mundo, esa victoria que venció al mundo, es nuestra fe en Él. Y por eso nosotros somos más que vencedores, porque nuestra fe no está fundada en los hombres, ni en nada de este mundo, ni aún en nuestras capacidades, sino en el Dios Todopoderoso. Así que qué bueno es poder tener la oportunidad de adorar a ese Dios poderoso, que es el gran vencedor, y es Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida, y mientras estuvo en esta tierra, hermanos, Él enseñó la palabra del reino, nos mostró el camino de poder, el camino de la fe, para que nosotros anduviéramos en ello. Todo aquel que creyere anduviera en ello. Y creo de qué maravilloso el poder ver cómo Jesús se interesó, porque cada momento de su vida aquí en la tierra, en su ministerio, Él lo aprovechó para poder dar a conocer las verdades del reino de Dios. Y ahora estamos aquí nosotros con la bendición de tener esas escrituras sagradas, esos hechos de Dios, hechos de Jesús, para que nosotros podamos crecer por la fe en ello. Así de que, qué bueno poder estar otra vez más en la casa de Dios, un día de estudio bíblico. Bienvenido, hermano. No sabe cuánto el Señor se goza al ver a nosotros nuestro interés por alabarle, adorarle y también aprender más de su palabra, ¿verdad? Y también para mí como pastor lo es. Así de que les damos una cordial bienvenida una vez más a cada uno, ¿verdad? Si hay alguien ahí que usted no ha saludado, dele la mano y dígale bienvenido, hermano. A lo mejor no había venido, pero les damos una cordial bienvenida a cada uno y a todos aquellos que a través de nuestra página web están conectados con nosotros, están visitando nuestra página. Bienvenidos, ¿verdad?, a este estudio bíblico. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, ¿verdad? Estamos estudiando la parábola o esa revelación del Señor en forma de parábola que es el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16 y está del versículo 19 al 31. Haciendo un recordatorio, ¿verdad?, para poder dejarlo claro, dijimos al principio de que comúnmente es referida como una parábola este pasaje bíblico, esta narración de Jesús. Pero al ver su contenido, realmente no es aceptada como tal, por el hecho de que las parábolas de Jesús generalmente no menciona nombres, pero en esta sí. Y es porque el Señor está hablando de realidades. En todas las parábolas Jesús habla de algo real, cosas reales, cosas que es tomada de la vida real para dar una enseñanza espiritual. Pero esto es tomado de una realidad espiritual, de algo que solo Dios los conoce. ¿Cuántos saben que el único que conoce a dónde van los que mueren es Dios? Solo Él lo sabe. Y el único que lo sabe es el único que lo puede revelar. Nosotros como humanos podemos tener ideas, pero Jesús, a través de esta enseñanza, Él da una revelación poderosa para toda la humanidad, para todo aquel que leyera, ¿verdad?, la palabra, y a todo el que escuchó en aquel momento, y nosotros acerca de lo que sucede después de la muerte. Entonces, este realmente es un pasaje muy interesante, muy revelador, que debemos de captarlo, agarrarlo, ¿verdad?, saber aprovecharlo para poder tener bien claro acerca de
lo que sucede después de la muerte. Y cuando nosotros hablamos de la parábola misma, hablamos de dos personajes. ¿Quiénes son los personajes ahí protagonistas en esta narración? El rico y un mendigo llamado Lázaro, ¿verdad? Y hay ahí otro personaje que podemos decir secundario por el hecho de que aparece, ¿verdad?, en la narración, y es Abraham, el padre Abraham. ¿Abraham existió? ¿Sí o no? Sí existió Abraham. Es el padre, nuestro padre en la fe y el padre de la nación judía. Entonces, y creo de que era muy conocido. Por eso vemos cómo interviene este personaje acá. Y hay representaciones ahí. Y creo de que es importante que nosotros lo entendamos. Así de que lo que esta parábola o esta revelación en forma de parábola nos dice, nos hace ver de que había un hombre rico lleno de muchas comodidades, y que dice de que vivía con gran esplendidez y hacía banquetes, ¿verdad?, ricos, abundantes. Él tenía de todo, vivía una vida, aquí se dio gusto, ¿verdad?, en esta tierra. Alguien que se daba gusto y en todo lo que poseía. Pero también nos habla de este hombre que era un menesteroso, alguien que con grandes necesidades, ¿verdad?, de un aspecto económico muy diferente, alguien que muy pobre, y su vida pues se ve reflejada ahí, ¿verdad? El estilo de vida de él, un mendigo, una persona que pedía, una persona de que era muy necesitada también. Y pues estaba desprovisto de todo bien, de todos los bienes, ¿verdad?, que este hombre tenía, que este otro hombre tenía. Pero la Biblia nos dice, en la narración, Jesús nos dice de que el rico murió y fue al Hades. Pero murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al seno de Abraham. Así de que estamos viendo a dos personas con vidas distintas y que lógicamente van a lugares distintos después de la muerte, ¿verdad? Y mencionamos ahí el lugar que lo que la Biblia dice en la narración es el Hades. Y si ustedes recuerdan, esta palabra Hades habla de el lugar de las almas perdidas. Quiere decir infierno, infierno, y quiere decir, y ese lugar designa el lugar de las almas perdidas. O sea, que es el lugar donde ahora dijimos, ¿verdad?, están todos aquellos que han muerto sin Cristo. El lugar de las almas perdidas. Los hijos de Dios que han muerto, aquellos que han dormido en el Señor, se nos han adelantado, ellos están en otro lugar, ¿verdad? Fueron llevados por los ángeles, de igual manera a un lugar, su alma está en un lugar diferente, están ahí en un lugar de descanso. Entonces eso es importante para nosotros porque algo que tiene que ver con nuestro destino eterno. Entonces es importante por eso esta narración, hermano, de lo que Jesús, es una revelación de lo que Jesús habla, ¿verdad? De la vida después de la muerte. Entonces, de eso hablamos, ¿verdad? Lo último que dijimos es que la historia del rico y Lázaro revela verdades sobre la vida después de la muerte. Pero lo que yo dije que íbamos a hablar este jueves para terminar esta narración es la aplicación de esta revelación en forma de parábola, la aplicación a nuestra vida. Entonces, aplicar algo a nuestra vida es hacerlo nuestro, es realmente el poder tomar lección, una lección acerca de una enseñanza. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? ¿Qué es lo que yo puedo entender para mi vida? ¿Qué es lo que a mí hay en esa palabra, en esa enseñanza que a mí me va a beneficiar? Entonces, al aplicarla, hay un punto principal aquí. Pero yo quiero antes de eso que usted cierre sus ojos y le diga: Señor, que tu revelación sea más clara en mi vida, que yo pueda guardarla en mi mente y en mi corazón. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar una vez más ante tu palabra y ante esta preciosa revelación, Señor, a través de la cual, Señor, tú dejas muy claro una verdad, una realidad que tiene que ver con el ser humano, Señor, después de la muerte. Y creo, Señor, que tú a través de cada parábola,
De cada enseñanza tenías un propósito muy definido, muy claro, Señor. Fuiste motivado por algunos argumentos, algunas especulaciones del momento y aprovechaste, Jesús, para poder revelar las verdades del reino de Dios, tanto para tus discípulos de aquel momento como para todos aquellos, Señor, aquella audiencia que estaba en el lugar que no creían en ti, Señor. Pero también, Padre, en tu corazón estaba que estas verdades, estas revelaciones trascendieran hasta el día de hoy para todos aquellos que creyéramos en ti. Aún aquellos que no te conocen pudieran también recibirlas para su bendición. Padre, que al meditar en esta parte, Señor, podamos ser bendecidos, edificados, crecer, tener nuestras convicciones sean más fuertes, oh Dios. Que podamos, nuestra fe sea acrecentada y que podamos, oh Dios, cada día crecer en tu gracia, en tu conocimiento, ponerlo por obra, Señor, y estar seguro cuál es nuestra posición en ti. Y qué bendición hay el poder haber creído en ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que hemos creído en ti, aquellos que en este último tiempo, Señor, han abierto su corazón para ti, Señor, y ahora, Padre, son parte de tu reino, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús declaramos que seremos muy bendecidos a través de tu palabra y tu nombre será glorificado. Amén y amén. Bien, entonces al aplicar esta revelación en forma de parábola, quiero de que mencionar el punto principal. Y usted quiere anotarlo, anótelo, pero el punto principal de esta narración de Jesús, de esta enseñanza de Jesús, es la importancia realmente de oír la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. La importancia de oír la palabra de Dios no es tanto el saber qué sucederá después de la muerte, sino que qué pasará con nuestra vida si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios. Si nosotros le damos importancia, o si el hombre le da importancia a la palabra de Dios. Entonces, o qué repercusión va a tener después de la muerte en los seres humanos que muramos acá en la tierra. ¿Qué repercusión va a tener el haber creído en la palabra o no haber creído? Entonces, eso es el punto principal, la importancia de oír la palabra de Dios. En el versículo 29 de esta narración, hermano, que es conocida como la parábola del rico y Lázaro, si usted ve en el versículo 29 está plasmado esto. Dice el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice ahí? Óiganlo. En otra versión dice a ellos que les oigan. Entonces, Moisés, hermano, es el representante en las escrituras de la ley. La ley, el gran legislador Moisés. Y sabe que para los judíos, las leyes son las bases de su fe. En las leyes de Moisés están las bases de su fe hasta el día de hoy. Y también los profetas. La ley y los profetas o las profecías son el fundamento de la fe judía. Ahí está. Es bien importante hasta el día de hoy eso. Y así de que cuando el pueblo judío escucha la ley de Moisés, o ellos escuchaban la ley, era una reverencia tremenda. Para ellos las sagradas escrituras que estaban ahí contenidas en la ley y las profecías era lo más importante hasta el día de hoy. Por eso que algunos aluden de que cuando los personajes, ¿verdad? Que van a aparecer en el tiempo de la tribulación, que es Elías y Moisés, aluden de que estos personajes van a ser Elías y Moisés, que van a llegar a la plaza, ¿verdad?, principal de Jerusalén, y ellos van a hacer una proclamación ahí, y la gente les va a oír. ¿Sabe por qué? Porque ellos son los representantes del fundamento de la fe judía, y los van a oír atentamente, ¿verdad? Entonces, porque es importante. Pero hace de que para los judíos y para el pueblo en aquel momento que Jesús estaba hablando, la ley y los profetas son las sagradas escrituras, eran las sagradas escrituras. Y cuando la oían, para ellos era algo muy especial hasta el día de hoy, oír la palabra,
Por eso de que todo mundo en silencio era algo muy especial, porque está en sus vidas. Y estas escrituras eran enseñadas y son enseñadas en los pequeños, desde pequeñitos eran enseñadas las sagradas escrituras, la ley y los profetas, ahí está fundamentado. Era importante entonces. Así de que, por eso de que en esta narración Abraham le dice, ahí tienen a los profetas, la ley y los profetas, a ellos que les oigan. Entonces, oír la palabra de Dios es bien importante, hermano. Y es una de las cosas que Jesús menciona aquí. Porque solo oyendo la palabra de Dios y creyendo en ella, realmente uno puede, hermano, escapar del tormento del Hades. Solamente así. Y esto es importante. ¿Qué es el Hades? El infierno. Y no podemos decir que es el destino eterno, porque uno dice, ¿verdad? Bueno, ahí van a pudrir en el infierno eternamente. Bueno, el lago de fuego puede ser tomado como de esto, pero realmente el infierno es la antesala para el lago de fuego. Y el lago de fuego será el destino final de las almas perdidas después del juicio ante el gran trono blanco. ¿Entiende eso? No sé si está claro eso, ¿verdad? Yo lo he repetido muchas veces porque este lugar es la antesala del lago de fuego para ir, ¿verdad?, al destino eterno sin Dios. El infierno es el lugar de las almas perdidas, el lugar de tormento, donde la gente allá atormentada hasta llegar al día del juicio final, y la gente después dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, será lanzado al lago de fuego. Bien, entonces ahí está, es un lugar. Y solo oír la palabra de Dios y creerla lo que nos puede hacer a uno escapar del tormento del Hades. El rico no lo había hecho así. O sea, él pasó por alto, como mucha gente hoy en día, ¿verdad? Son ricos en placeres, son ricos en bienes materiales, en deleite. Entonces, y se les habla de la palabra de Dios y no le dan importancia. ¿Por qué? Porque para ellos su vida es eso, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ¿verdad? No, mire, si mi cielo, esta es mi vida, este es mi cielo. Igual cuando están viviendo en grandes amarguras y la gente que sufre mucho, dice, no, mi infierno es este. No saben. No saben, si no es ni la sombra de lo que les espera, ni a los que se portan bien, ni a los que se portan mal, no es ni la sombra, porque lo que Dios tiene para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo, son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera ha llegado a la mente de los hombres, ¿verdad? Nosotros podemos tener una idea, pero lo que Dios tiene para cada creyente en Cristo son cosas gloriosas, maravillosas, que por las cuales debemos de permanecer firmes. Y lo que le espera al perdido es tremendo. Así de que el rico no lo había hecho así. Entonces, para sus hermanos, entonces su única esperanza, sus hermanos en vida, porque él dice, ¿verdad? Porque yo tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Y está hablando y les dice, envíalos para que reciban, ¿verdad?, la palabra y no vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dice, no, ahí tienen a la ley y los profetas tienen, a ellos que les oigan. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos que les oigan. Entonces, para sus hermanos, para los hermanos de este hombre rico que ya había muerto, su única esperanza era oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero una cosa sí es bien cierta. Si la palabra de Dios, hermano, no mueve a una persona a arrepentirse, tampoco lo hará un milagro. Porque él le dice entonces, pero sí le dice, pero si no entre los muertos va y les habla, sí los van a oír, eso sí los va a convencer, se van a quedar tan, ¿verdad? Le va a causar tanto temor, ¿verdad? Y les va a afectar tanto de que sí van a rendirse. Y le dicen, no es así. Hay mucha gente de que aunque vean milagros, como dijimos el jueves pasado, ¿verdad? No se convierten, no. Se sienten emocionados un momento, pero no. Le da el llamado y dice, no, yo estoy agradecido con Dios por lo que Él hizo, pero quizás más después, ¿verdad? Es tremendo y milagro grande. Entonces, yo pienso de que si la palabra de Dios no mueve a una persona a arrepentirse, no lo va a hacer un milagro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, ¿verdad? Y si alguien no la cree, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un milagro lo va a transformar? No. Y eso está, hermanos, la palabra de Dios. Esto se puede explicar porque los apóstoles, en Hechos capítulo 17, del 1 al 4, los apóstoles dependieron de las escrituras más que de los milagros para, hermanos, para convencer a las personas
que Jesús era el Mesías. Y usted lo ven en el capítulo 17 de Hechos. Véalo rápido, Hechos 17. Y dice en el versículo del 1 al 4 de Hechos 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, 3 fines de semana de ellos, dice, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y cuando él dijo eso, hermano, dice, y algunos de ellos, versículo 4, lo tiene, hermano, dice, y algunos de ellos, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Y qué se sucedió? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, muchas mujeres y mucha gente noble, gente de dinero, gente, ¿verdad?, importante, se convirtieron cuando Pablo predicó la palabra. No hicieron milagros ahí, pero la palabra les cambió. ¿Por qué? Porque creyeron, hermano. Creyeron. Mira qué importante es eso. Así de que entendemos eso. La importancia de oír la palabra de Dios es el punto principal de esta narración de Jesús, de esta revelación preciosa, ¿verdad? Entonces, por eso de que en la narración el padre Abraham le dice, no se van a convertir, aunque fallan algún muerto vaya, ¿verdad? Y los asuste un poco, ni aún así se van a convertir. Es oyendo la palabra. Así que hay otras lecciones aquí que nosotros podemos recoger de esta enseñanza y que son importantes como aplicación, ¿verdad? Y reflexionemos en esto. En primer lugar, que no es cierto que alguno podría ser rico en bienes, pero no rico para con Dios. Hay mucha gente que es rica en bienes, pero no es rica para con Dios. Podemos decir que son pobres y menesterosos en la fe, porque para ellos la riqueza y los bienes es su todo. Hay mucha gente que hay en este mundo que es rica en bienes, pero es pobre y menesterosa en la fe. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos, nosotros podemos verlo en Lucas 12:21. Mire, 12:21 es lo que dice, del pasaje que en el libro de Lucas, el versículo 12, capítulo 12, versículo 21. Cuando Jesús está enseñando la parábola del rico necio y de la codicia, él dice al final, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21 es lo que nosotros nos referimos. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. ¿Ve? Entonces, algo que podemos nosotros reflexionar es que alguna gente puede ser rica, pero es menesterosa y pobre en la fe. También algunos pueden ser pobres, ¿no es cierto? O sea, desprovisto a lo mejor económicamente de muchos bienes, pero ricos en la fe. En Santiago capítulo 2:5, mira hermano, al final, ¿verdad?, de la Biblia, cerca de Apocalipsis está el libro, después de Hebreo está Santiago. En el capítulo 2 de Santiago, el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, dice, oíd. ¿Lo tiene? Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y no es que Dios solo a los pobres haya escogido, ¿verdad? No es lo que está diciendo ahí. Pero sabe de que la gente, hermano, hay gente que es pobre de espíritu y es la gente que es sencilla, sensible. Gente que reconoce su condición de pecado y reciben la palabra. Hay gente que es orgullosa por lo que tiene, por lo que posee, y no abren su corazón a Dios. Pero mucha de la gente, generalmente, si usted ve, la mayoría de gente cristiana en el mundo, la mayoría de gente cristiana en el mundo son gentes de escasos recursos, gente de medianos recursos,
Y la minoría son gente adinerada, porque como la verdad las posesiones los tienen ahí atados y cuesta. Pero aquí hay una reflexión, ¿verdad? Pueden haber gente que económicamente no pueda tener mucho, pero es rica en la fe. Y Dios, ¿verdad?, ha traído este mensaje a gente humilde, gente sencilla, gente que reconoce su condición espiritual. Entonces son cosas que nosotros podemos, lecciones que podemos obtener de ello, ¿verdad? Entonces, también es que la muerte física es el fin común, como dice Eclesiastés 2:14, que la muerte física es el fin común al cual llegan todas las clases de hombres. Entonces, como dice Eclesiastés, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, ¿verdad? O sea, la muerte le va a llegar al rico y le va a llegar al pobre. Pero lo que hará la diferencia es la fe en Dios. Amén. La fe en Dios. Eso dice Eclesiastés. También que el alma de los creyentes, según lo que nosotros nos damos cuenta a través de esta revelación de Dios, es que el alma de los creyentes es cuidadosamente, hermano, es cuidada de una manera muy especial por Dios en la hora de la muerte. La Biblia dice que estimada es a Dios la muerte de sus santos. Entonces imagine cómo no va a ser posible de que cuando un hijo de Dios parta a la eternidad o muere de este mundo, ¿cómo no va a ser posible que Dios envíe ángeles para traer a uno de sus escogidos? ¿Cuántos creen que eso puede suceder? Que eso Dios lo hace con cada creyente. Sí, no puede mandar demonios, no tienen nada que ver con nosotros, sino Dios y sus ángeles, y nos va a recoger. Y yo hermano, en el ministerio pastoral he visto eso, les he comentado algunas veces, que yo he visto eso realmente en la vida de gente que ya ha partido, antes de partir a la eternidad, antes de ser llevados por el Señor. Ellos ven, yo los he escuchado, ¿verdad?, decir, me vienen a traer, jóvenes y ancianos, yo los he visto. Y que están seguros, están contentos, algo en el rostro, una alegría, porque Dios les permite ver que vienen por ellos. ¿Quiénes vienen? Son ángeles. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos aquí en esta enseñanza es de que ángeles van a venir a traernos si nosotros partimos, ¿verdad? Ángeles vienen a traer a los hijos de Dios para llevarlos a un lugar de reposo. Y como he dicho en muchas velas, ¿verdad? Momentos así, no sé, pelio, de que tenemos que estar conscientes, hermano, que una gran diferencia hay entre una persona que muere en Cristo y alguien que muere sin el Señor. Hay una gran diferencia, porque hay gozo, hay alegría, hay seguridad de que uno va con el Señor. Y ese momento es especial, uno debe de estar seguro de que el Señor está allí, hermano, para poder recibir a uno de sus hijos y llevarlo a ese lugar especial de descanso. Y yo he dicho de que si hay alguien que en la sepultura merece que le pongan que en paz descanse, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Que en paz descanse, ¿verdad? Que de Dios goce, le ponen otro, ¿verdad? Eso le luce solo a alguien que ha vivido sirviéndole a Dios, creyéndole a Dios, ¿verdad? Si a alguien le ponen, ¿cómo le ponen? La letra Q de D le ponen, ¿verdad? QDDG, algo así. Que de Dios goce, QDDG. Entonces, esas iniciales le convienen al Hijo de Dios. Pero a alguien que no es hijo de Dios, yo pienso que lo que quieren decir, como dijo alguno, quedó debiendo 2 gallinas. Eso sí es posible. Pero no que pueda gozar de Dios uno que nada quiso con Dios, hermano, y que vivió su vida ofendiendo a Dios y rechazando a Dios. ¿Cómo va a ir a gozar de Dios? No se puede, porque la sangre de Cristo es valiosa, y eso tiene que ver mucho con nuestro destino eterno. Así de que es importante eso son las cosas que nosotros entendemos, ¿verdad? Recibimos de acá, que es seguro eso, porque Dios es fiel. Así que el alma de los creyentes, dejamos claro, es cuidada especialmente por Dios en la hora de la muerte y llevada por los ángeles al seno de Abraham, que describe aquí la narración, Jesús en la narración, que ahora, según los eruditos bíblicos y por lo que la Biblia enseña, se le llama el paraíso de Dios ahora.
Es el paraíso. Antes era el seno de Abraham, es mencionado el paraíso de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque en Lucas 23:43 Jesús le dijo al ladrón en la cruz. ¿Cuántos recuerdan lo que Jesús le respondió al ladrón en la cruz? En Lucas 23:43. Acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto, estaba él dando su sello, estaba dando su confirmación de Dios, una confirmación divina. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es el lugar donde sí van a descansar los que mueren sin Cristo. ¿No es cierto que es una buena lección? Es algo que queda claro en esto y que nosotros debemos de tenerlo bien tranquilo, bien clarito, y nosotros debemos estar tranquilos por eso, ¿verdad? Entonces, también aprendemos. Otra cosa que aprendimos es que los malvados no dejarán de existir. O sea, ni nosotros dejaremos de existir aunque muramos, ni los malvados tampoco. Aquí nos hemos dado cuenta que hay conciencia después de la muerte. Hay conciencia, ¿verdad? Y porque dice aquí en Lucas 16:23, en lo que nosotros estamos estudiando, dice aquí las palabras, porque dice, manda, él le dice, ve, envíalo. ¿Verdad? O no, dice, dile manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y ponga en mi lengua, porque estoy, dice él, atormentado en esta llama. Eso es conciencia. Había conciencia de este hombre después de la muerte. Entonces, nosotros sabemos que ninguna persona dejará de existir, y cuando muera sin Cristo, llegará a su verdadera realidad eterna, y será tremendo. Entonces, eso lo dejamos claro. Y también el pasaje en Jesús reconoce, ¿verdad? A otro, como el padre Abraham envía, él le dice, ¿verdad? Que hay un diálogo ahí, y reconoce que hay otra persona ahí, que es Lázaro, que también ha muerto. Una persona que ahora ya está gozando de esa comunión con Dios después de la muerte. Entonces, lo tenemos claro. También recuerda a aquellos que aún los han de seguir en la muerte, porque dice Lucas 18:28, porque tengo 5 hermanos. Entonces, el recuerdo de la gente que muere sin Cristo, van a recordar a sus seres queridos. Y esto es importante. Ellos van a recordar, porque este hombre dice, porque tengo 5 hermanos en la casa de mi padre. Entonces van a recordar, y esto es algo tremendo, porque los que han muerto sin Cristo están recordando. Ellos no quieren que sus seres queridos vayan a ese lugar donde ellos están ahorita, y por eso, ¿verdad? Están pensando en eso. Y sabe de que el saber que estas personas están ahí perdidas y no querían nada con Dios, sus familiares, para ellos es parte del tormento. Y quisieran hacer algo, pero nadie puede hacer algo. Ni un muerto puede hacer algo por un vivo, ni un vivo por un muerto. Cada uno de nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos mientras estamos en vida. Eso queda claro, ¿no es cierto? Entonces, por lo que dice la palabra. Así de que lo lamentable en esto es de que nosotros nos damos cuenta que la gente inconversa, hermano, encuentra el valor de su alma hasta que han muerto. Y mucha gente, hermano, es lo que le pasa a toda gente. Y dicen, oh Dios, ¿por qué no oí? ¿Por qué no le hice caso al hermano Carlos? ¿Por qué no le hice caso a la hermana Tita? ¿Por qué no le hice caso al hermano Alfredo? ¿Por qué no recibí aquella palabra? No creí. ¿Por qué ignoré? Ahí dicen el por qué, y lamentan. Es la realidad de mucha gente, y ese es el tormento, hermano. Parte del tormento no es tanto la llama, sino el saber que están perdidos y no tienen esperanza. Y también, hermano, el cargo de conciencia, la culpabilidad, haber cometido el error de no haber buscado a Dios. Por eso es importante que clamemos por nuestros seres queridos, hermano, y que así es posible ayunemos por ellos, gimamos por ellos para que busquen a Dios. Porque no importa qué tan religiosos han sido, si no han cambiado de vida, si no han entregado su vida a Cristo, no lo han reconocido como su Señor y Salvador, se perderán para siempre. Pero nosotros debemos de pelear esa batalla por ellos, luchar, clamar a Dios, hablarle, invitarlos. Y Dios bendiga a los hermanos que traen a sus familiares o amistades a oír la palabra de Dios, o lo llevan a una reunión de célula. ¿Por qué? Porque
los están cumpliendo con el mandato de Dios, están mostrando cuánto los aman. Y eso es importante. No es cierto que cuando un ser querido busca a Dios, cómo se alegra uno, ¿verdad? Una persona que ha llevado a alguien y se goza, llora, le da gozo. Y eso se ha visto siempre. ¿Por qué? Porque es una bendición saber de que alguien que uno ama ya es salvo, ¿verdad? Aun cuando reciben a Cristo antes de morir, que lo hacen de corazón y uno ve que lo hacen, uno se goza, ¿verdad? No importa que no hayan querido antes, pero tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, porque hay gente que no la aprovecha. Entonces también uno se goza porque sabe que lo hicieron. Entonces eso es importante. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús intentó enseñar el valor de un alma antes que fuera demasiado tarde. Jesús lo enseñó. Y el versículo 26, ¿verdad? Nosotros lo vemos. Versículo 26. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Jesús está hablando acerca, enseñando, él intentó enseñar eso, el valor de un alma antes que fuera demasiado tarde. Es para reflexionar. Ahora las preguntas importantes son, ¿cuándo vamos a aprender esto? ¿Cuándo aprenderemos esto? ¿O ahora lo haremos ahora o cuando sea demasiado tarde? Entonces, la pregunta para aquellos que no conocen a Dios son preguntas importantes. ¿Cuándo vamos a entender? Está pasando el tiempo y la venida del Señor está a las puertas, ¿verdad? Este mundo está llegando a su final. La muerte puede sorprender de un momento a otro. Por eso es importante que si una persona va a buscar a Dios, que lo haga ya, luego, antes de que sea demasiado tarde, porque después de la muerte ya no se puede. Una vez Cristo venga, no se puede. Algunos argumentan que sí habrá segunda oportunidad. A mí me cuesta asimilar eso. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es tan valioso. Jamás llegaremos a comprender lo que Jesús sufrió por los seres humanos, como para que alguien pueda decir en la segunda me voy. No, si esto no es broma, si la sangre de Cristo no es juguete. Lo que Él sufrió, lo que Él derramó por nosotros, por la humanidad, es grande, es incomprensible. El gran amor de Dios, como para que alguien diga en el segundo me voy. No, hermano, no, yo no lo puedo concebir. Y si alguien piensa lo contrario, pues allá él, pero yo no lo puedo concebir porque la sangre de mi Cristo vale mucho. El gran amor de Dios fue grande. Por eso de que si vamos a hacer algo es en vida o antes de que Cristo venga, porque de ahí para allá ya no se puede. Es importante de que si vamos a hacer algo es ahora, para los hijos de Dios, para aquellos, para los creyentes, los que estamos en la iglesia del Señor. Si vamos a arreglar nuestra vida para ponernos bien con el Señor, hagámoslo ya. Ahora es el momento. Dejemos de estar jugando, ¿verdad? O teniendo, jugando, como dicen algunos, al evangelio, a que soy cristiano, y una cosa somos en iglesia y otra cosa en el trabajo o en la casa. O sea, es tremendo. Debemos de vivir en temor a Dios cada momento, no importa dónde estemos, debemos de identificarnos. En cualquier lugar donde usted vaya, a cualquier lugar donde vaya a trabajar, debe identificarse, soy cristiano, soy hijo de Dios, y debemos dar prueba de ello. Es bien importante dar testimonio, servirle a Dios. Si vamos a servirle a Dios, hagámoslo ahora. Si vamos a consagrarnos, no digamos el próximo año sí. Solo estoy esperando el próximo lema del año y yo sé que con eso me impulso. No, hermano. El Señor puede venir de un momento a otro. Debemos de ahora buscar más de Dios. Ahora debemos de ser lo mejor posible. No somos perfectos, pero debemos de servirle a Dios, ¿verdad? Honrarle a Él. Y debemos de hacerlo ahora. Así de que consideramos de que a través de lo que dice la palabra de Dios, los milagros más grandes no tendrían ningún efecto en los corazones de los hombres si no creen en la palabra de Dios. Eso lo dejamos claro. Esto relaciona el punto principal de esta historia realmente. Lo cual, hermano, al leerlo atentamente, enfatiza la importancia de oír la palabra bendita de Dios y creerla. Y no estar dependiendo sobre alguna clase de milagros para poder nosotros cambiar o ser diferentes. Una persona que no está esperando milagros para poder buscar a Dios. Porque el milagro más grande que puede experimentar una persona es la conversión, ¿no es cierto? La conversión. Entonces,
Creo de que oír la palabra de Dios es importante. Hay mucha gente que anda de un lado para otro buscando milagros, hermano. Y hasta creyentes. Donde hay una campaña de milagros, allá va, ¿verdad? Y cuando hace el llamamiento para sanidad, si son más los creyentes que pasan, ¿verdad? Buscando milagro, o algún lugar donde se está manifestando Dios, ¿verdad? Yo pienso de que está bien gozarse en lo que Dios hace, pero lo que debe atraer a un creyente, hermano, lo que debe impulsarlo, lo que lo debe motivar, lo que le debe atraer, el hambre que debe tener y la impaciencia y la ansiedad que debe tener un creyente es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios fortalece. No es cierto de que nosotros hemos llegado hasta este momento porque creemos en las promesas de Dios. Creemos en su palabra. Ella nos sostiene, ¿verdad? Entonces es importante la palabra. Jesús lo dijo muchas veces. Si alguno me ama, dijo, mi palabra guardará. Aquel que guarda mi palabra, dijo el Señor, yo le compararé a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, ríos, vendavales y azotó con fuerza, pero su casa no cayó. ¿Por qué, hermano? Porque estaba fundada sobre la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo Jesús, la roca inconmovible. ¿Ve qué importante es? Por eso Jesús enfatiza eso. Oír la palabra, creerla, esto es muy importante, hermano. Y el Señor lo enfatiza aquí. Hay una lección que no es extraída de esta enseñanza, hermano. Y es que sea pecado ser rico. Nadie debe de enseñar esto de esta parábola de Jesús, de esta revelación de Jesús. Nadie puede decir entonces ser rico es pecado, ser rico es malo. No, ese es un error, porque esa enseñanza no está acá. ¿Por qué? En la misma revelación, en la misma enseñanza, Jesús lo demuestra. Porque ¿quién aparece ahí? ¿Qué personaje aparece ahí entre el rico y Lázaro? Abraham. ¿Y quién era Abraham? Si nosotros vemos quién era Abraham, uno de los hombres más terratenientes de la época, como aquí nos lo conocemos, rico, millonario de la época, un hombre súper bendecido. ¿Sabe por qué? Porque le creía a Dios. Y él fue bendecido y dice de que lo que él hizo fue contado por justicia, porque era un hombre de fe, hermano. Tenía muchas posesiones. Ahora, ¿por eso se perdió? No, al contrario, es el padre de la fe. Y sabe lo que nosotros vemos en Abraham, que él había sido muy rico, y en el Génesis 13:2 usted lo puede ver, pero también era alguien muy hospitalario, alguien que era bondadoso, alguien que sí, hermano, como dijimos en la parábola anterior, que la diferencia es que Abraham era un hombre de fe, lo cual él lo obtuvo por oír la palabra de Dios. La fe en Abraham creyó cuando él oía la palabra de Dios. Dios le dijo, te sacaré de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces. Y fue Abraham teniendo, porque era una persona adinerada, tenían todo. Pero él dejó eso y dejó a toda su familia porque le creyó a Dios. Y ni sabía para dónde iba, pero sabía que quien lo había llamado era fiel para cumplir lo que le decía. Eso es fe, es creerle a Dios aún contra las circunstancias. Si la fe en Dios se ve más fuerte, hermano, tiene sentido la fe en Dios cuando estamos en circunstancias difíciles. Ahí debemos de creerle a Dios. ¿Entiende? Donde nuestra fe debe ser más fuerte. Saber de que no importa lo que esté pasando, si Dios ha dicho que Él está con nosotros y nos va a dar victoria siempre y que Él nos va a llevar de triunfo en triunfo, entonces debemos de creerle a Dios, que Él nos va a sacar adelante, que Él va a ser nuestro ayudador siempre. Abraham era un hombre de fe y lo obtuvo por oír la palabra de Dios. Era un hombre que hizo amigos por medio de las riquezas injustas, ¿verdad? Por lo que él tenía. Aunque eso era bendición de Dios y todo, pero dijimos de que las riquezas son injustas por el hecho de que son perecederas. Abraham las tenía, pero si él hubiera hecho como le pasó a Job, hubiera perdido todo. Porque Job, eso es lo que pasó, en capítulo 3:25, usted puede ver, dice lo que me temía me sobrevino. Él abrió una puerta de temor y le pasaron todas esas cosas, solo que Dios estuvo allí con él.
Y realmente Dios enseñó mucho a través de Job. Pero eso le pasó, pero Abraham no. Abraham sabía que el quien le había dado prosperidad y le había dado bendición era poderoso para guardar sus cosas, para guardar todo. Y Dios lo iba a llevar siempre de victoria en victoria. Y él fue un hombre generoso, él ayudó mucho. ¿Ustedes recuerdan cuando iba con Lot, su sobrino? Abraham no era pegado a las riquezas y tenía mucho. Pero él no era pegado, ni era como mucha gente rica de este tiempo, que entre más tienen, más quieren, ¿no es cierto? Y no les importa quién se lleva, la ambición y la ansiedad. Abraham no era así. Él le creía a Dios y sabía de que su vida dependía de él y todo su futuro estaba en el Señor. Y cuando llegó en una ocasión que había un problema, él se llevó a su sobrino Lot, se lo llevó en ese caminar, y en el camino le fueron, ¿verdad? Él le dijo: todas estas ovejas son tuyas, ¿verdad? Trabájalas. Y bueno, hizo, pero Lot llegó a tener tanto y tantos trabajadores, y los dos tenían trabajadores y tenían muchas ovejas, y ahí empezaron a pelearse los pastos, empezaron a pelearse los mejores lugares, y habían entre los trabajadores de Lot y de Abraham se peleaban. Y entonces Abraham dijo: no, esto no debe ser posible, hay muchos pleitos, no es posible, esto tiene que terminar. Y le dijo a Lot: ¿sabes qué? Tenemos que separarnos. Subió a un monte y le dijo: ven, escoge a donde tú quieras ir. Y si vas a este lado, yo me voy para el otro. ¿Y saben qué escogió Lot? Él miró y vio las planicies, ¿verdad? Y vio aquella pastura verde de Sodoma y Gomorra en esas áreas, ¿verdad? Y vio el lugar y dice: ajá, allá me quiero ir yo. Y a Abraham le tocó lo desértico y se fue. Pero ¿quién fue bendecido? Abraham. Y sabe, Abraham lo dijo con tranquilidad, dijo: está bien, no hay problema, vete allí. A mí me place tu decisión, vete. Entonces has escogido un buen lugar. Y Abraham se fue para el otro lado donde no había casa. Pero, ¿por qué? Porque Abraham no estaba pegado a eso. Él sabía que su vida dependía de Dios. Así de que ser rico no es pecado. El pecado es no saber reconocer quién da las bendiciones. Amén. Y no saber usarla para bendición de otros, ¿verdad? Entonces entendamos, lo tenemos bien claro. Entonces, lo que podemos concluir, hermano, ¿verdad? En esta revelación de Jesús es que, ¿por qué dijo Jesús esta historia? Otra pregunta: ¿fue dirigida a los discípulos en particular? ¿O realmente fue dirigida o fue dicha teniendo en cuenta a los fariseos de aquel momento, que estaban ahí siempre, ¿verdad? Eran las personas que eran adineradas, personas que eran bien avarientos, y fue dirigida también a ellos. Aprovecharon a los discípulos, pero realmente Jesús estaba hablándoles para que ellos entendieran la realidad, cómo son las cosas en el reino de Dios. Tanto los discípulos, ellos sé que lo apreciarían y aprendieron mucho de eso, pero realmente la audiencia que estaba allí eran hombres avarientos. En Lucas 16:14 nos damos cuenta que era el tipo de persona que estaba escuchándolo. Y acababan ellos de estar demostrando que eran avarientos. En las parábolas anteriores demostraron que ellos tenían aquel apego a la riqueza. Entonces Jesús aprovechó la oportunidad para hacerles ver de que lo importante era preparar sus vidas, sus almas para la eternidad, y no tanto estar apegado a la riqueza. ¿Por qué? Porque estas son perecederas. Y Jesús quiso dejarlo bien claro ante aquella audiencia de gente avarienta que estaba allí. Pero claro, los discípulos, ellos recibieron también una gran enseñanza, ¿verdad? Pudieron darse cuenta lo importante que era seguir a Jesús. Ellos fueron fortalecidos. Cada vez que Jesús decía una enseñanza, aunque era dirigida, motivado por alguna audiencia que no creían en él, pero a ellos les dejaban claro malas cosas, la fe de los discípulos crecía más y se daban cuenta que valía la pena seguir a Jesús. Ellos cada vez decían: vale la pena haber dejado todo por seguir a Jesús, ¿verdad? ¿No es cierto que es lo que nosotros también decimos? Vale la pena. Entre más conocemos a Jesús, entre más nos damos cuenta que es lo que nos espera en la eternidad, nos motiva más a seguir adelante sirviéndole al Señor. Saber que vale la pena renunciar a cualquier cosa, porque todas las cosas de este mundo se van a quedar. Y entonces nosotros podemos también ser bendecidos, hermano. Es bien importante. Jesús se refirió bastante a ellos, a esa gente del momento, porque se habían burlado de la parábola anterior del mayordomo infiel. Entonces la historia que Jesús narra acá, hermano, y esta revelación del rico y Lázaro,
ilustra lo perjudicial que puede ser confiar en los bienes de este mundo o en las riquezas de este mundo. Jesús lo enseña para que nosotros lo tengamos bien claro. Así que es bien importante. Esta historia podía servir para nosotros y para todos, ¿verdad? Para recordarnos la realidad del castigo preparado para los pecadores. Eso nos debe recordar a nosotros que hay una realidad de que hay un castigo que espera al pecador. Hay un castigo que espera a todo aquel que no quiere nada con Dios y que aún no valora el sacrificio de Cristo. Entonces eso queda bien claro en esta historia que Jesús narró. También la importancia de preparar nuestras almas para la eternidad. Es importante prepararse, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a un viaje, empezamos a preparar, ¿verdad? Con tiempo. Y no se me olvida algo, no se me olvida algo, no se me olvida algo. Que es tremendo, ¿verdad? Que nosotros nos preocupamos y está bien que nos preocupemos. Cada vez que, estoy estudiando y me voy a internar 5 días y cada vez que llevo las cosas, ¿verdad? Que voy a llevar todo, como ya voy a dormir, y se me va a olvidar, que no se me olvide la almohada, que no se me olvide el cepillo, uno se prepara y prepara todo el equipaje. Usted siempre que va a salir a algún lugar, ¿no es cierto? Va a algún lugar, si va a una entrevista, que no se le olvide ningún documento. Uno se prepara y con tiempo, ¿verdad? Está viendo ahí cómo. ¿Por qué? Porque es importante prepararse para que cuando uno esté en el lugar, no diga, como me pasa a veces a mí, no traje eso, ¿y cómo hago? Ya es bastante difícil, ya me toca andar comprando. También cuando alguien va a una entrevista, ¿verdad? Y no echa todos los papeles, como a veces se da cuenta que a última hora queremos arreglar todo. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Será que solo a mí? No, a veces a última hora queremos arreglar todo y la gran jolotera que nos agarra y siempre dejamos cosas. Siempre, ay Dios mío, se me olvidó, ¿verdad? La solicitud que tenía que traer. Ya cuando ya no se puede y pierden la oportunidad, es mejor prepararse con tiempo. Dios está hablando a tiempo. A los que no creen en Dios, Dios les está hablando a tiempo. Les está diciendo, prepárense, búsquenme. A los creyentes el Señor nos dice, prepárense, alístense, porque yo voy pronto por ustedes. Es lo que el Señor está diciendo. Y es importante, hermano, que atendamos el llamado de Dios. Quiero pedirle que se ponga de pie en esta noche. Porque Dios nos hace ver a través de esta enseñanza la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. La palabra de Dios. Por eso yo les bendigo y les felicito realmente, hermano, porque vienen al estudio bíblico. Hay muchos de que cuando, lamentablemente, en todo el pueblo del Señor, que cuando dicen va a haber estudio bíblico, ay, no es aburrido. Uy, casi 1 hora se tira el hermano, dice. Porque pensamos en eso y no valoramos lo que Dios nos habla. Si Dios, porque nos ama, nos da su palabra, ¿no es cierto? Sí, ¿cuánto tiempo podemos pasar en otra cosa? Y ni sentimos el tiempo cuando algo que nos gusta, ¿verdad? Cualquier cosa, sí. Ahí estamos. Entonces, es mejor darle importancia a la palabra de Dios, hermano. Termino dándole estos versículos acerca de la importancia de valorar la palabra de Dios, que es la parte principal de esta enseñanza. Santiago 1, 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, que es con humildad, la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. ¿Ve qué importante el recibir la palabra? Es escucharla, oírla, pero hacerla nuestra y ponerla por obra. Esa es oírla, porque esa es la que puede salvar nuestras almas. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a vosotros mismos. O sea, debemos de ser hacedores de la palabra. No es tanto que dice, qué bonito estuvo, cómo sentía yo, qué bonita la palabra, cómo Dios me habló. Pero ¿qué hicimos con esa palabra que Dios me habló? Es lo más importante. Así de que, hermanos, Dios quiere, amigos y hermanos, Dios quiere que nos preparemos para el encuentro con Dios. Que nos preparemos para la eternidad. Y Dios nos está dando este tiempo.
Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias porque tú a tiempos hablas a mi vida, porque tú nos estás dando la oportunidad de oír tu palabra para prepararnos para el encuentro contigo, Señor. Es importante. Estamos poniendo atención a la palabra que es capaz de salvar nuestras almas. Le estamos dando importancia a la palabra que nos es predicada día con día de una u otra manera, que es hablada por través de muchos medios hoy en día. Cuando usted esté ante el internet, lea lo que los hermanos que son responsables y saben usar la tecnología, los mensajes preciosos que hay allí. A eso póngale interés y no a cosas que no nos ayudan para nada, nos destruyen. Mejor hay que estar pendiente, oír esas palabras, poner esos mensajes, poner atención, dedicar ese tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios, leerla, que es bien importante. Dios nos dice que nos preparemos. Esta revelación de Jesús nos hace ver cuán importante es oír la palabra y creer en ella ahora que tenemos vida. Porque después de la muerte, nada podremos hacer. Jesús nos revela el lugar intermedio entre la muerte y la resurrección de los muertos. Es el lugar intermedio al cual va a ir el incrédulo y también el creyente, a un lugar intermedio. Lo único que habrá diferencia. Por eso ahora yo hago un llamado. Si en esta noche hay alguien que realmente reconoce que necesita hacer nuevos votos con Dios y reconciliarse, ahora es un momento para hacerlo. No lo deje para más. O si alguien no ha recibido a Cristo, solo ha oído la palabra, pero no ha tomado la decisión, ahora es el momento, porque de esa importancia que le dé a este llamado dependerá su destino eterno. Ahora es el momento. Hay personas que nos están viendo a través del internet y yo quiero también dirigirme a ellos como a los que están acá, para hacerles un llamado al arrepentimiento, para que ahora puedan reconocer, aprovechar este momento para decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra ti, te he fallado, Señor, te he dado la espalda. Perdóname, Señor, porque soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Dígalo, repítalo. Te entrego mi vida, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Es la decisión más grande que puede hacer una persona. Dele gracias a Dios porque usted ya la hizo, hermano. Pero cada día alistémonos, porque pronto viene Jesús por nosotros. Señor, te damos las gracias porque a través de esta revelación maravillosa podemos entender cuán importante es oír tu palabra y creerla. Y prepararnos, Señor, para ese momento de la muerte o para tu venida, Señor, que está a las puertas. Gracias, Jesús. Gracias porque sé que cada uno de los que estamos en este lugar, como aquellos que hemos creído en ti, Señor, somos dichosos por haber tomado la decisión más grande. Gracias por mi hermano, mi hermana que recientemente tomó la mejor decisión de su vida, Señor. Ahora, Señor, es tu hija, ahora es tu hijo y le pertenece tu gloria. La herencia eterna está en ti, Señor. Gracias. Pero te pedimos por todos aquellos seres queridos que no se han entregado a ti. Esta palabra es una revelación poderosa, Señor, para que todos seamos conscientes de lo que sucederá en ese tiempo.